Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a comenzar es a ver el tema de hidratos de carbono, que es uno de los últimos temas de la primera parte del curso. Esta familia de compuestos también pertenece a lo que conocemos como biomoléculas, o sea, moléculas producidas por seres vivos. También son considerados metabolitos primarios, o sea, cumplen funciones importantes y bueno, son importantes para nosotros tanto en nuestra vida diaria por diferentes motivos, porque están presentes en distintos tipos de productos, ya sea de uso industrial como también doméstico para nuestros casos, para nuestras vidas. Eh, Calculo que todos saben que están relacionados con el azúcar de mesa o con el tipo de sustancias que están presentes en la miel. Eh, También en los caparazones de crustáceos, un tipo de polisacárido que se llama quitina, y ni hablar del almidón y la celulosa, ambos glucanos, o sea, polisacáridos constituidos por glucosa, pero que tiene una diferencia muy sutil que es cómo es su enlace glicosídico, algo que aprenderemos en este curso, eh, por lo cual comenzaremos. A mi entender, hidratos de carbono en su inicio no es un tema complejo desde el tipo de química que conlleva, sino que en realidad lo que puede tornarlo un poco complejo es tratar de trabajar adecuadamente con el tipo de estructuras que estos forman, ya que están muy relacionadas con el tipo de estructuras de los cicloalcanos, en particular con el ciclohexano. Entonces gran parte del éxito en trabajar con los hidratos de carbono es comprender cabalmente ese tipo de estructuras y los invito a ver cómo es esta familia en una primera parte. Em, Pongamos en modo presentación, ¿qué es un hidrato de carbono? Pues un hidrato de carbono desde el punto de vista químico son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿sí? Ya esto le está dando la pauta de que hay un grupo carbonilo en el compuesto, como aldehído o como cetona, y que además hay muchos grupos OH dentro de la misma molécula, por eso el nombre polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o compuestos que conducen a ellos por hidrólisis y sus derivados, ¿sí? O sea, a partir de un compuesto que sea un polihidroxialdehído o polihidroxicetona, los compuestos de los cuales vienen por hidrólisis los consideramos también carbohidratos. Y por otro lado, los derivados por aplicar reacciones a partir de ellos también son hidratos de carbono para nosotros. ¿De dónde viene el término hidrato de carbono? Bueno, porque muchos de ellos pueden reducirse a la fórmula carbono N con N moléculas de agua. De ahí que radica el nombre hidrato de carbono. La realidad es que no todos se ajustan a esta fórmula molecular. Hay algunos que escapan a la misma, pero por eso es importante tener en cuenta que digamos, la definición general es la que está acá arriba y que esto simplemente es una explicación de dónde deriva este nombre que le damos a la familia, ¿sí? Como un carbón hidratado. Esto lo habrán estudiado en otras asignaturas, pero lo interesante es que los hidratos de carbono tienen su origen en la fotosíntesis. Es ahí que utilizamos, gracias a las plantas, que a partir de la clorofila que captan la luz pueden tener energía para realizar un proceso que es el de tomar dióxido de carbono de la atmósfera y combinarlo con agua. Agua que toman de nutrientes del medio, puede ser de la raíz o de otros tipos de mecanismos, por lo cual logran la formación de glucosa más oxígeno que es liberado al ambiente, por lo cual están beneficiosas las plantas para nosotros, entre otros motivos. Pero esto seguramente lo habrán visto en otro tipo de asignaturas, simplemente recordar que los hidratos de carbono son fotosintetizados por las plantas verdes. En cuanto a la clasificación, hay una clasificación debido a la estructura de estas moléculas según cómo aparecen. Dentro de lo que podemos hablar de tres tipos de unidades como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos les llamamos a las moléculas sencillas, que son varias que vamos a presentar hoy en esta clase. Cuando hablamos de oligosacáridos son moléculas que se forman por combinación de monosacáridos, ¿sí? Eh, y ni hablar que si hablamos de polisacáridos ya vamos a estar hablando de macromoléculas, haciendo una analogía similar a lo que veíamos en aminoácidos, péptidos y proteínas, a la hora de que los aminoácidos son los ladrillos que después conforman péptidos y proteínas, ¿no? Hablando de esto de oligopéptidos y proteínas como ya macromoléculas, según dependiendo del término, si tienen pocas unidades o muchas unidades. Dentro de los monosacáridos aparecen dos tipos de monosacáridos, los que conocemos como aldosas y los que conocemos como cetosas. Si pensamos en la definición que dimos hoy, dado que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, de acá se desprende que podamos tener la familia de las aldosas, donde estamos hablando de polihidroxialdehídos, y de las cetosas, que estamos hablando de polihidroxicetonas. A su vez, según el número de átomos de carbono que tengan,
Podemos además tener tri, tetra, penta, hexa, hepta, ¿sí? Aldosas o cetosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una aldo tetrosa, aldo tetrosa, lo que estoy diciendo con el término es que es un polihidroxialdehído que tiene 4 átomos de carbono y su grupo carbonilo está como aldehído, estará en un carbono 1, ¿sí? Si por el contrario digo que tengo una ceto hexosa, entonces tendré una molécula de 6 átomos de carbono, pero el grupo carbonilo estará en alguno de los carbonos intermedios de la cadena, ¿sí? Ya veremos ejemplos y iremos aclarando estos términos dentro de las estructuras que mostremos. Y si vamos a oligosacáridos, también se aplican estos prefijos, la diferencia que ahora se utilizan para determinar el número de unidades que conforman a la molécula. Si yo digo que estoy en presencia de un disacárido, quiere decir que hay 2 monosacáridos que constituyen la molécula, ¿sí? No define el número de átomos de carbono, sino el número de unidades que están presentes en esta molécula. Así que bueno, dependiendo del prefijo que tenga, indicará la cantidad de monosacáridos que se combinaron. Por supuesto que cuando ya estamos hablando de moléculas muy grandes como los polisacáridos, deja de tener sentido los prefijos y hablamos de algunas características más generales en su descripción. Empecemos con respecto a la estructura. Ya les comenté esto de las aldosas y las cetosas. Acá tienen un ejemplo. Fíjense, las aldosas o cetosas más sencillas que podemos tener son de 3 átomos de carbono, ¿sí? De ahí que de nuevo caímos en el gliceraldehído como uno de los exponentes más reconocidos. Ya lo tratamos puntualmente el L-gliceraldehído cuando trabajamos con aminoácidos, por los aminoácidos L. Pero en nuestro caso ahora lo vamos a trabajar, pero para tomar el otro, el D-gliceraldehído como referencia. Pero fíjense, ustedes tienen una molécula como el gliceraldehído, es un polihidroxialdehído de 3 átomos de carbono. Por lo tanto, como familia, pertenece a las aldosas. Con 3 átomos de carbono es una aldotriosa, ¿sí? De 3 carbonos, nuestra referencia es la dihidroxicetona. La dihidroxicetona, como la muestran aquí, ¿sí? 1,3, dihidroxipropanona. Es una cetotriosa, ceto porque tiene su grupo carbonilo en intermedio, ¿sí? No es un carbono terminal, y 3 átomos de carbono para definir el prefijo tri. Un detalle es que esta molécula no tiene carbonos quirales, por lo tanto será la única molécula presente en las cetosas de 3 átomos de carbono. Pero como verán, ya puedo partir de la base de que con 3 átomos de carbono en las aldosas ya tendré enantiómeros, y será importante entonces definir esto de la serie D o la serie L a qué nos vamos a referir. Así como era esto importante en los L-aminoácidos, para nosotros más importante en la naturaleza van a ser los D azúcares. ¿Qué configuración tienen? Esto ya lo hemos visto en aminoácidos, péptidos y proteínas. Describimos la configuración de este compuesto y vimos que era en su configuración absoluta S, ¿sí? Pero en este caso, si voy a ver el enantiómero, por lo tanto tendrá una configuración absoluta R. Ustedes pueden verlo, vimos que estos son proyecciones de Fischer. Hoy explicaremos un poquitito más sobre las proyecciones de Fischer y sus implicancias, dado que trabajaremos con moléculas con más átomos de carbono y con muchos carbonos quirales presentes, no solo uno. Entonces aparece de nuevo esto de la configuración relativa. Sabemos que el hidrato de carbono más pequeño es el gliceraldehído, ¿sí? Que lo acabamos de mostrar. Tiene un carbono quiral y ya mostramos dónde está, que era el central. Y sabemos que tenemos las dos variantes, el S-gliceraldehído y el R-gliceraldehído, donde el S es levógiro y el R es destrógiro. Recuerden que esto es configuración absoluta y este signo está indicando para dónde gira el plano de la luz polarizada, pero que a su vez a este lo conocemos como L-gliceraldehído, donde está la L mayúscula, como una nomenclatura de configuración relativa, ¿sí? Acá tienen las proyecciones de Fischer. Esto es siempre importante destacar. En una proyección de Fischer es importante marcar que en la vertical se pone la cadena carbonada, ¿sí? Quedarán los carbonos quirales entonces en estos cruces y se colocan los grupos de manera tal de respetar la distribución de los átomos, de manera que se ajusten a la configuración que vemos. En este caso, si ustedes se fijan, tendrán como grupo de preferencia, podemos pasar a trabajarlo, si me permiten. Vamos a trabajar con el D. Disculpen que primero voy a hacer el gráfico. Paso al modo de pizarrón. Gracias por
la paciencia del tiempo. Lo que teníamos recién en la proyección de Fisher era esta imagen, ¿sí? Fíjense que nosotros lo que mantenemos es la cadena carbonada en esta línea y estos grupos significan que están hacia adelante, ¿sí? Sabemos que por Cunningham-Prelog nuestra prioridad será 1, 2, 3 y 4, como ya hemos discutido antes, y sabemos que tenemos que mantener el grupo 4 arriba o abajo, de manera tal de que signifique que está atrás en una estructura tridimensional. Para poder asignar la configuración, supongan que lo llevamos hacia arriba, 4 con 2, hago este cambio y este acá, entonces 1 con 3, y podemos ver que la configuración es R, como estaba indicado en el slide, ¿sí? Está la forma de un modelo de cuñas, ¿sí? Para representar la parte tridimensional. Recuerden que ustedes pueden llegar a la configuración a partir de esto, siempre y cuando lo aplasten correctamente. Hay distintas formas de aplastarlo, ¿sí? Una de ellas es, recuerden siempre observar, esto tiene que estar en la horizontal, en este caso está como el plano del papel. Si lo miran desde acá, ¿sí? Ya está apoyado hacia ustedes en la horizontal. Ustedes paradito, como está así, la virome perpendicular, disculpen, estoy tapando. Así. ¿Mm? En ese caso, ¿ustedes qué verían? Verían con la visión 1, verían este grupo a la izquierda, verían este grupo a la derecha, hacia arriba el CH2OH, hacia abajo el hidrógeno. Esa sería una forma de aplastarla. Otra forma de aplastarla sería mirarlo desde acá, por dar algunos ejemplos. Mirando hacia allá. Saben que esto sale del papel y aquello se mete del papel. Y ustedes se paran así, como está el papel mirándolo hacia allá. Entonces le queda esa cuña adelante a la izquierda. Esto adelante a la izquierda. El hidrógeno a la derecha. Hacia arriba les quedará este grupo, aldehído, y abajo el oxidrilo. Son dos formas de aplastarlo. Después podrán hacer Cunningham-Prelog para asignar la configuración. Llegarán a que es R. ¿Sí? Podemos hacer con alguno de estos si quieren. En este que ya está presentado. 1, 2 y 3. Claramente ven que es R. Esto será otra distribución distinta. Y lo importante es que ustedes pueden desplazar esto a una proyección de Fisher adecuada para un hidrato de carbono. Que cómo es que tiene que estar. El grupo aldehído, ¿sí? Tiene que estar arriba. ¿Está bien? Y este grupo tendrá que estar abajo para dejar la cadena carbonada en la vertical, así se representa. ¿Cómo tendrán que hacer? Siempre dos cambios. Si yo cambio, por ejemplo, este grupo con este inicialmente, un cambio, dejaré el aldehído arriba, me quedará el CH2OH acá, y el OH y el hidrógeno. Puedo aplicar, ¿sí?, un segundo cambio. ¿Sí? Un segundo cambio para dejar, por ejemplo voy a cambiar el con él, para dejar la cadena carbonada en el centro y llegar a la estructura representativa del D-gliceraldehído en su forma de Fisher. Pero por ahí no fue tan prolijo con la presentación escrita, pero espero haberles mostrado en papel cómo es que se trabaja para llegar de distintas representaciones a dar la misma información. Esto veremos si cumplí con lo que habíamos expresado en la presentación, que es lo que está mostrado, ¿sí? Es esta estructura de acá arriba para hacer el D-gliceraldehído en proyección de Fisher y qué implicancia, cómo es la representación, qué significa representarlos en el espacio. Así que tenemos el D-gliceraldehído, el L-gliceraldehído, donde ahora sí ven que aparece la D mayúscula como referencia, indicando en forma relativa a esta molécula. Nosotros vamos a tener D azúcares principalmente y L azúcares. ¿Qué va a querer decir esta forma de representar? Lo que nos va a querer indicar es que, escuchen bien, todo azúcar, todo monosacárido, vamos a expresarlo así, todo monosacárido que pertenece a la serie D, significa que su estereocentro más lejano del grupo carbonilo tiene igual configuración que la del D-gliceraldehído. ¿Sí? Si por el contrario el azúcar pertenece a la serie L, el estereocentro más lejano al grupo carbonilo tiene igual configuración que la del L-gliceraldehído. ¿Sí? En este caso tengo un solo estereocentro, ¿sí?, que tiene una configuración que yo sé que es R. Bueno, en un azúcar que tenga más carbonos intermedios acá y queden más lejanos estos dos grupos, pertenecerá a la serie B
con D mayúscula, siempre que la configuración de este centro más lejano al carbonilo tenga configuración absoluta igual a la de gliceraldehído. Esa es la idea de definir la serie L o la serie D. Para nosotros es muy importante la serie D porque es la que más se ve en la naturaleza, por lo tanto trabajaremos con la serie D sabiendo que la serie L se genera por imagen especular de esta. Vamos entonces a presentar la estructura. Empecemos con las aldosas. Teníamos como referencia nuestro D-gliceraldehído, ¿sí? Fíjense lo que sucede si yo ya sabía que tenían las triosas, ¿sí? Con 3 átomos de carbono. Tenía 2 azúcares, el D y el L. Trabajemos con la D primero. ¿Qué pasa si yo le agrego un átomo de carbono más? Si yo agrego un átomo de carbono más, tendré 4 átomos de carbono, pasaré la familia de las aldotetrosas. Fíjense esto, imaginen que lo voy a intercalar entre el estereocentro y el grupo carbonilo, que es esto que están ingresando aquí como con negro. Si ustedes hacen eso, agregarán un nuevo carbono. Pero ¿qué pasa? Ustedes pueden agregarlo con esta distribución en la proyección de Fischer o con la distribución contraria, ¿sí? Si yo mantengo la estereoquímica de este centro, ¿sí? Fíjense que agrego uno nuevo y puedo cambiar la estereoquímica de ese centro para combinar. Fíjense que estoy perteneciendo a la serie D. ¿Por qué? Porque este, que es el estereocentro más lejano al carbonilo, ¿sí? Mantiene la configuración relativa que veía en el D-gliceraldehído. Por eso es un D azúcar, al igual que este. Pero tendré dos distintos dependiendo cómo es la configuración del nuevo carbono quiral, ¿sí? Tienen nombres, no los vamos a pedir de memoria. La D-eritrosa se llama este compuesto y esta es la D-treosa. Y fíjense que pueden hacer lo mismo para la serie L. Si yo agrego un carbono en este lugar, intercalándolo, podré agregar un nuevo átomo de carbono pasando a la familia de las aldotetrosas y manteniéndome dentro de la serie L podré tener dos configuraciones relativas. Presten atención que las moléculas, estas moléculas entre sí, tanto de un lado como del otro, son diastereoisómeros, ¿sí? No son imágenes especululares y claramente no son superponibles. Ahora bien, ¿existirán enantiómeros? Si se fijan y buscan, esta molécula que está acá, que es la D-eritrosa, tiene una imagen especular en la L-eritrosa, de ahí que mantenga el nombre. Entonces fíjense que pasar de la serie D a la serie L no es simplemente cambiar la quiralidad de este átomo de carbono, sino que si yo quiero pasar de una D molécula a una L molécula, a la misma pero su enantiómero, debo hacer la imagen especular completa para mantener cuestiones de definiciones en química orgánica, ¿sí? Pues bien, yo podría seguir aumentando el número de átomos de carbono para pasar a tener aldopentosas. De nuevo voy a hacer el mismo tipo de estrategia, voy a intercalar, ¿sí?, un nuevo centro quiral ¿ven?, entre el carbonilo y el último centro que agregué. Suponga que tome la D eritrosa y la D treosa. Voy a tomar este lado de la rama, eritrosa y treosa. Tengo dos. ¿Qué pasa? Al agregar un nuevo átomo de carbono generaré dos nuevos azúcares para cada uno, por la situación que mostramos antes. Yo ya arrastraré configuraciones relativas, son diastereoisómeros entre sí. Al agregar un nuevo centro quiral tendré dos alternativas para cada uno, teniendo 4 moléculas de 5 átomos de carbono. De nuevo, fíjense que entre ellas van a ser todos diastereoisómeros entre sí, ¿sí? No habrá enantiómeros entre ellas. Los enantiómeros estarán en la serie L, haciendo imágenes especulares completas, ¿sí? Vieron que acá arriba hay un término que se dice como epímero. Pues bien, nosotros ya cuando aparecen tantos carbonos quirales, muchas veces tenemos azúcares que solo difieren en la configuración relativa de un átomo de carbono. Fíjense, por ejemplo, la D-ribosa, que está aquí, con la D-silosa, que está aquí. Fíjense que solamente difieren en la configuración de este átomo de carbono, que está aquí. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que estos dos compuestos tienen una relación de epímeros. Epímeros en carbono 3, ¿sí? Si yo digo que son epímeros en carbono 3, dos moléculas, lo único que estoy indicando que entonces tienen configuración relativa distinta respecto de ese átomo de carbono. Estará indicado para el lado contrario en la proyección de Fischer. Fíjense una aldohexosa, ¿cómo la generamos? Pues bien, a partir de las aldopentosas, que son estas que están aquí, yo podré generar un nuevo centro quiral acá. ¿Qué sucederá? Por cada una de ellas generaré dos nuevas moléculas, por lo tanto llegaré a 8 moléculas de estos muchachos. De nuevo, si repaso, fíjense, la D-alosa con todos sus grupos oxidilios hacia derecha en la proyección de Fischer, la D-altrosa, donde solamente estoy teniendo la diferencia en el nuevo que generé,
Fíjense ahora cómo puedo con la arabinosa generar la glucosa y la manosa. La glucosa es la más conocida para nosotros, ¿sí? Y después podré hacer lo mismo con los otros dos compuestos que estaban aquí, ¿no? Si parto con silosa y lixosa, generaré otros 4 nuevos hidratos de carbono. No quiero dejar de destacar, antes de pasar a mostrar el esquema completo entonces que hemos generado solamente con la serie D, que tiene unos congéneres muy importantes, como por ejemplo en esta filmina, como la D-ribosa. Fíjense que es fácil recordar la D-ribosa, porque si uno recuerda que tiene 5 átomos de carbono, ¿sí? Pertenece a las es una aldopentosa, ¿sí? O sea, tiene un aldehído y tiene 5 átomos de carbono. Estos extremos son fáciles de recordar. Y miren esto, todos los grupos oxidrilos están a la derecha en la proyección de Fischer. Entonces ya con este nuevo conocimiento, la ribosa pasa a ser una molécula fácil de recordar si tengo en cuenta esos dos detalles. Y por el otro detalle que tiene aquí la glucosa para mostrarlo, donde ahora ya les mostraremos cómo recordar el esqueleto base de la glucosa, que es una de las moléculas de referencia para nosotros. Acá viene el esquema completo. Nosotros partimos de D-gliceraldehído, generamos la D-eritrosa y la D-treosa, agregamos nuevos centros quirales y generamos la ribosa, arabinosa, silosa y lixosa, siempre en serie D. ¿Por qué? Porque el carbono quiral más distante del carbonilo tiene configuración igual a la del D-gliceraldehído. Y por último, tenemos las últimas 8 moléculas que están presentes aquí, en las cuales están algunos de los azúcares más conocidos, como puede ser la glucosa o la manosa, entre otros. Bueno, ya cerrando entonces con el tema de las aldosas, para pasar a las cetosas. Como habrán visto, tienen múltiples centros quirales. Estos centros quirales son todos los carbonos que están entre medio de los extremos, los cuales todos tienen grupos OH, pero tendrán configuraciones relativas distintas. Y bueno, es interesante destacar que cuando nosotros vemos los azúcares graficados de esta forma, estamos viéndolos en proyecciones de Fischer, no tenemos que olvidar eso. Y eso representa que todos esos enlaces que nosotros vemos así plano, en realidad está indicando que los grupos que están en la línea están hacia atrás y que estos grupos que están en los costados están hacia adelante, ¿sí? Respetando que el carbono es tetraédrico. Ya mostraré un poquito más adelante con algunos modelos también, para que entiendan entonces cómo es que estamos aplastando estas moléculas y no perder de vista el tipo de estructuras tridimensionales que estas moléculas tienen. Así como trabajamos con las familias de las aldosas, podemos trabajar con las cetosas. Acá tienen la fructosa, que es uno de los exponentes más conocidos, de 6 átomos de carbono, pero recuerden que nosotros comenzamos presentando esta familia con el más sencillo, que es de 3 átomos de carbono, ¿sí? La 1,3-dihidroxipropanona. De nuevo podemos hacer el mismo tipo de indicaciones respecto a su generación, que es la siguiente. Es decir, si yo parto de la hidroxicetona, ¿sí? Tomar e ir agregando carbonos en forma intermedia, ¿sí? Entre el carbonilo y el último carbono, de manera tal que ahora sí va a aparecer un centro quiral, pero será la única molécula que tendremos, ¿sí? Que pertenece a la serie D. Yo podría generar otra molécula con esta configuración relativa cambiada, y en ese caso pertenecerá a la serie L, ¿sí? O sea que tendré otra araña igual a esta que se me desprende aquí a partir de la dihidroxiacetona. Pero como estamos trabajando con serie D, que es la más importante para nosotros, solo mostraremos este camino. Puedo seguir haciendo lo mismo, intercalando un nuevo centro quiral, generando una u otra configuración para ese nuevo centro, manteniendo la configuración D del último, ¿sí? Y posteriormente puedo intercalar nuevamente acá, generando 2 moléculas, llegando en este caso a las 4 moléculas de 6 átomos de carbono que tiene las familias de las cetosas, ¿sí? Con carbonilo en posición 2. Dentro de las que más se destacan, les decía yo, es la fructosa. Algunos detalles de cosas que pasé por alto anteriormente es mostrarles, fíjense, como regla mnemotécnica, aquí tienen la fructosa y la glucosa. Empecemos con la glucosa. Así como les expliqué para la ribosa, una forma de recordar su configuración relativa, les voy a contar una forma de recordar las distribuciones de los grupos OH en la glucosa, que es nuestra referencia. De nuevo, sabemos que la glucosa tiene 6 átomos de carbono, ¿sí? Y sabemos que tiene que empezar con un grupo aldehído y con un grupo y tiene que terminar en el otro extremo con un grupo alcohol, donde hay un carbono con 2 hidrógenos, ¿sí? Esto lo conocemos, principio y fin. Además, sabemos que pertenece a la serie D.
si pertenece a la serie D, su centro quiral más lejano al carbonilo, si está el carbonilo acá, su centro quiral más lejano será el carbono 5, 1, 2, 3, 4, 5, en este lugar, tiene que pertenecer a la serie D, ¿sí? O sea, tiene que tener configuración igual a la del D-gliceraldehído, hacia la derecha. Por lo tanto, estos tres carbonos conocemos cómo son. Nos queda saber la distribución de estos tres. Y fíjense cómo es la distribución. A derecha como la serie D, izquierda a derecha alternándose. ¿Qué es distinto entre la glucosa y la fructosa? Si ustedes saben cómo es la estructura de la glucosa, la diferencia es poner el carbonilo en posición 2, pasando a tener simplemente un grupo de alcohol en el carbono 1 y tendrán la fructosa en su distribución relativa. ¿Sí? Lo otro que pasé fue lo de la configuración relativa, recordar que el grupo está a la derecha indica que ustedes tienen un D azúcar, simplemente a formas de reafirmar estos conceptos. Entonces de esta manera hemos presentado la familia tanto de las aldosas como de las cetosas, principalmente de la serie D, que es la que a nosotros nos interesa, sabiendo distinguir ciertos términos como qué significan esta D mayúscula o L mayúscula, la configuración relativa del centro quiral más lejano, conociendo términos como la del de epímeros, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un epímero en carbono 3, entre cicosa y fructosa, y bueno, y pasaremos a tener algunos aspectos adicionales sobre la estructura de estos monosacáridos en las sucesivas filminas. ¿Qué pasa con la estructura? Yo les conté que le iba a dar algunos aspectos adicionales. Me interesa mucho remarcar esto de qué es lo que uno ve en la estructura de Fischer. Fíjense que uno ve una distribución de una molécula completamente plana, pero tiene que recordar que lo que está graficando es la cadena carbonada en forma vertical, ¿sí? Y en la horizontal está poniendo el resto de los grupos que están dentro de los carbonos quirales, unidos a los carbonos quirales, pero tiene que recordar que esos están hacia adelante, hacia nosotros. Entonces trataré de mostrarles, si puedo, algunos modelos, como para que entiendan un poquito qué estamos viendo. Fíjense que les voy a mostrar una molécula. Una molécula que posee un cierto número de átomos de carbono, que son 4 átomos de carbono. No sé si lo llegan a ver bien, espero que sí, que mi explicación sirva. ¿Sí? 4 átomos de carbono. Fíjense que este carbono tiene hibridación sp2, donde tiene una distribución triangular plana, ¿lo ven? Y es el que llevaría el carbonilo. Pasará a tener un carbono 2, donde tiene, fíjense, el carbonilo. Sigue con otro carbono tetraédrico y tiene un OH, pero ustedes pueden ver claramente que es tetraédrico, ven la distribución de ese carbono. Siguiendo con otro más, tetraédrico, que tiene un OH también. Y terminando con un grupo CH2OH que está aquí. Miren esto que voy a hacer así. Ven que la molécula está respetando lo que nosotros conocemos. La cadena carbonada la escribimos como un zigzag, ¿sí? Ahora, como esto que es un polihidroxialdehído de 4 átomos de carbono, ¿cómo es si yo lo tengo que hacer en proyección de Fischer? Lo tendría que colocar así. Miren, el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. ¿Qué hago? En la vertical les coloco, ¿sí?, a ustedes en la vertical la cadena carbonada que está ahí. Tendría que hacer este trabajito. Vamos a ver si el modelo me permite. Es muy difícil, sí, que se rompa. Paciencia. No voy a hacer presencial, esto es más difícil. ¿Ven? Trato de ponérselos vertical ahí, donde quedan los 4 átomos alineados, ¿ven? Y todas las cosas, excepto este que es plano de acá arriba, en los del centro quedan adelante hacia ustedes. Eso es lo que uno intenta graficar en ese sistema, pero estrictamente si está todo alineado así, la molécula, si yo la miro estrictamente de costado, estará plegada, ¿ven? Como arqueada. Esto que estoy viendo acá, en esta molécula, si yo la tengo que graficar, lo graficaría como una línea, ¿sí?, donde tiene un grupo carbonilo en la punta, en el primer extremo, un grupo CH2OH aquí, y tendrá luego dos carbonos que son estos que están acá, donde diré que están los OH a derecha y los hidrógenos aquí. Entonces claramente lo que estoy viendo así escrito en plano, para estos dos carbonos que están acá, me estoy centrando en esta parte de la molécula, son cuñas que están hacia adelante, ¿ven? Y siempre estos enlaces están hacia atrás, en cualquiera de los casos, ¿sí? Entonces ahí no hay que perder de vista eso y darse cuenta que nuestra molécula muestra así, arqueada como hacia atrás, al tener toda la cadena carbonada en la misma línea vertical.
¿sí? Podríamos hacer un sistema más complejo como es la glucosa, ¿sí? Va a ser muy difícil por ahí mostrarlo por la cámara, pero aquí tengo una molécula de glucosa. Una molécula de glucosa entonces se verá de la siguiente forma. Es todo esto que tengo aquí en mis manos. Fíjense que acá tengo el carbono 1, que es triangular plano, lo ven todos, ¿sí? Seguirá con un carbono 2, carbono 3, pero todo puede rotar libremente. Entonces, estrictamente lo que estamos mostrando ahí es una forma de representarla. Y esa forma de representarla sería poner siempre los grupos, ¿sí? Acá tengo el carbono 1, el carbono 2. Tengo que alinear la cadena con todos los grupos en la horizontal hacia adelante, ¿ven? Este grupo no está en su lugar. La horizontal hacia adelante estaría ahí y sería el último. Entonces fíjense, parto del carbono 1, que está allí. Paciencia. Carbono 1 que está aquí. El carbono 2. El carbono 3. El carbono 4. El carbono 5. ¿Sí? Y, déjenme acomodarlo, el carbono 6. Que claramente se me va a juntar la molécula y se me va a hacer todo junto hacia atrás. ¿Ven? Tendría que hacer estrictamente para poder aplastarla el trabajito de enderezarla de esta manera toda en la línea vertical. Pero podrán ver entonces ustedes que nuestra molécula deja, ¿sí?, los grupos orientados de una determinada forma en el espacio para mostrar una cierta distribución como la que estamos observando aquí, ¿sí? En distintos casos, en este caso ahora para la ribosa y para la glucosa, donde tengo el carbono 1 y yo estaría viéndolo desde acá completamente aplastado, ¿sí? Donde los grupos después tomarán en la horizontal hacia adelante, desde el lado que yo estoy mirando, ¿sí?, la configuración relativa que yo vea en esta proyección de Fisher. Así que me parece importante mostrarles esto con los modelos verdaderos. Espero que haya servido, es muy difícil hacerlo por esta vía, para mostrar cómo es la distribución en el espacio, y eso nos va a servir mucho para entender después cómo es que se ciclan estas moléculas, que es el paso que sigue en la explicación. Pues antes de continuar con la estructura de los monosacáridos y adelantándole que estos monosacáridos forman estructuras cíclicas, está bueno repasar unas reacciones que vamos a necesitar tanto en esta etapa de la clase como cuando vayamos a disacáridos y polisacáridos, y es las reacciones de formación de hemiacetales y de hemicetales. Si ustedes recuerdan, cuando vieron grupos carbonilos dentro de química orgánica 1, dentro de los grupos carbonilos, los compuestos carbonílicos aldehído y cetona, hay una reacción muy clásica que generalmente se realiza en medio ácido, en la cual un aldehído cetona reacciona con un mol de alcohol en medio ácido para generar hemiacetales o hemicetales. Fíjense que tienen la A o no la tienen dependiendo del tipo de compuesto del que vienen. Esa reacción en medio ácido funciona por una protonación del oxígeno del grupo carbonilo, por el cual después hay un ataque nucleofílico del oxígeno del alcohol que produce la adición, ¿sí?, con la apertura del doble enlace y una posterior pérdida del protón que actuó como catalizador, o sea, participa pero no se consume, formando un hemiacetal. De forma análoga, este carbonilo puede ser, si tiene un hidrógeno es un hemiacetal, si tiene dos restos R será un hemicetal, pero la reacción, digamos, transcurre de la misma forma para ambas familias. Si a su vez ustedes continúan esto con un segundo mol de alcohol a partir del hemicetal o acetal, protonan lo que era el oxígeno del carbonilo y ya queda un precursor como saliente de agua que al irse deja un carbocatión, donde puede ingresar un nuevo mol de alcohol, un segundo mol de alcohol, generando, luego de la pérdida del protón que actuó como catalizador nuevamente, la formación de un acetal, ¿sí? De esta manera, ustedes tendrían que un carbonilo entonces, luego de reaccionar en medio ácido con 2 moles de alcohol, carbonilo de aldehído o cetona, pasa a formar este tipo de estructura, lo cual pasa a ser un carbonilo escondido de alguna manera, está como protegido. Recuerdan el término de grupo protector que vimos antes para aminoácidos, pues aquí pasa algo parecido, porque si ustedes aplican después agua en medio ácido, la reacción es reversible, vuelven a tener el carbonilo, pero mientras el grupo carbonilo esté de esta forma, el mismo no está visible de la manera habitual. Así que los invito a que
repasen estas reacciones para poder poder entenderlas ya de base y tenerlas aprendidas para el momento de utilizar el concepto. ¿Qué pasa entonces con las estructuras cíclicas? ¿Cómo se forman? Bueno, piensen lo siguiente. Si dijimos que los hidratos de carbono son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, claramente tenemos grupos OH de familia de alcohol dentro de la estructura, como pueden ser todos estos, y un grupo carbonilo, ¿sí?, que pertenece a un aldehído o cetona. De esta manera, dentro de la misma molécula, tenemos los elementos necesarios para poder hacer la reacción de formación de, en este caso, hemiacetales, ¿sí? Si ustedes entonces piensan que alguno de los oxidrilos puede atacar al carbonilo, el medio ácido, seguramente uno de los que esté más favorecido para ese ataque sea alguno de los que está más lejano al grupo carbonilo. ¿Por qué? Por la posibilidad de aproximarse y formar un ciclo. Si eso sucede, si se produce el ataque, en este caso fíjense, tengo el carbono 1, 2, 3, 4, dentro del carbono 4 el oxígeno que está unido a ese centro. Si él es el que realiza el ataque sobre el grupo carbonilo, se producirá la adición, la apertura del doble enlace y la formación de un grupo OH. Pero ¿qué sucede? Como ese carbonilo tiene hibridación sp2 y es plano, el ataque se puede producir por una cara o por la otra, ¿sí? Y eso lo que va a dar es que entonces se genere un nuevo estereocentro con una orientación relativa diferente, lo que hace que se generen, ¿sí?, dos nuevos compuestos a partir de la ciclación. Y estos dos nuevos compuestos, ¿en qué se van a diferenciar? Serán diastereoisómeros, o sea, no son imágenes especulares y no serán superponibles, en los cuales tendrán una configuración relativa distinta en torno a lo que era el carbono del carbonilo, ¿ven? En ese caso podríamos tener que el grupo OH esté a la derecha o que el grupo OH esté a la izquierda. Esto en un esquema bastante burdo, ya iremos refinando esto dentro de nuestra explicación. Fíjense el nombre. Nosotros sabemos que en este caso venimos de la ribosa. Recuerden que habíamos dicho que todos los oxidrilos a la derecha en la distribución en una pentosa correspondiente a la D-ribosa, estamos en la serie D. Si hacemos la ciclación, fíjense el nombre. Vamos a seguir con el nombre de ribo, haciendo alusión a el azúcar del cual veníamos. Pero vamos a agregar un término ahora que es furanosa, ¿sí?, que indicará la formación de esta estructura cíclica. ¿Y por qué elegimos ese nombre? Pues que lo que nosotros decimos es que tenemos una estructura de 1, 2, 3, 4, 5 miembros. Estos no son carbonos, por eso este tipo de representación no es algo que me guste mucho. Fíjense que acá no hay átomos. Los átomos están 1, 2, 3, 4 y este que está acá 5. Que es similar a lo que sería la estructura de 5 miembros que aparece en el furano, que es esta molécula que está acá. Por lo tanto, tomando como idea la estructura del furano, decimos que es una furanosa. Una furanosa que tiene en los carbonos que tienen OH la distribución de ellos como el azúcar de base, que es la ribosa. ¿Y por qué agregamos otra letra? Porque estos dos tienen el mismo tipo de idea, ¿no? Se generan a partir de la ribosa, serán derribofuranosas. Pero para mostrar la diferencia entre un caso o el otro, vemos que si este grupo oxidrilo está a la derecha, le vamos a agregar una nueva letra, llamándola como alfa, y si está del otro lado llamaremos beta. Ahora veremos en profundidad cómo es este proceso y por qué llamamos de esta manera, sea alfa o beta. Cuando dos azúcares, ¿sí?, que son monosacáridos cíclicos, ¿sí?, que vienen del mismo azúcar, difieren solo en este tipo de configuración, en la del carbono, ¿sí?, que le vamos a llamar anomérico, se denominan entre sí anómeros. Como verán, aparecen estructuras y nombres para cada caso. ¿Cómo es que sucede esta ciclación? Bueno, entonces, analicemos un poquito. El primer detalle, el grupo oxidrilo tendría que estar orientado hacia la parte posterior de la molécula, ¿sí?, de manera tal de que se pueda agrupar con el carbonilo. Si recuerdan cuando vimos la configuración de Fischer, por eso fue importante mostrarla hoy, ¿sí?, la idea sería de que nosotros vemos todo esto en el mismo plano, pero estaba curvado. Entonces la idea es que el grupo OH tendría que estar acá atrás, pero nosotros vemos que ahí atrás está este grupo, ¿sí? Por lo tanto la idea sería poder mover el OH a esa posición. ¿Y cómo hacemos para moverlo que esté hacia atrás, pero que no cambie la configuración relativa? Pues hacemos dos cambios. Si nosotros hacemos dos cambios sobre este carbono quiral, logramos pasar el OH hacia atrás, pero sin cambiar la configuración relativa. Y eso se logra con el OH, por ejemplo, intercambiándose primero con el grupo CH2 y posteriormente haciendo un cambio entre estos dos grupos. Por lo tanto,
Al hacer dos cambios, mantuvimos la configuración relativa, pero ahora sabemos que esto que está así en la misma línea, este grupo estará muy cercano a aquel extremo, ¿sí? Eso permitiría entonces que se aproxime y forme el ciclo, dejando todo esto, ¿sí? Este oxígeno estaría por detrás entonces, uniendo y generando el carbono anomérico con la configuración relativa. ¿Qué pasa? Esto es lo que estábamos mostrando, ¿ven? Esta es la estructura que veíamos y lo que estamos intentando es hacer una rotación, ¿sí?, de este enlace carbono-carbono de manera tal de dejar el OH hacia atrás, ¿sí? Eso es una rotación en torno a este enlace, una rotación simple. Al hacer esa rotación el OH pasa a estar atrás y se aproxima para poder atacar a este carbonilo. Cuando hace eso, lo que vamos a formar ahora son ciclos, ¿sí? Ciclos, dejando en este caso para 5 miembros, grupos que están por un lado y grupos que están por el otro del ciclo promedio, ¿sí? ¿Cómo es la idea? Bueno, fíjense, si ese oxígeno está por detrás y nosotros tumbamos la molécula de perfil, lo que vamos a ver es que todo esto está hacia abajo y todo esto está hacia arriba, ¿sí? Van a ver que entonces este OH nuevo que se generó, que está acá en el carbono 1, ¿sí?, está del lado contrario a este grupo CH2OH del extremo. Cuando esa situación se da, lo que nosotros decimos es que estamos en presencia de una estructura alfa, un anómero alfa, ¿sí? Como generalmente trabajamos con la serie D, en general lo que hacemos de forma de generalización y de hacer simplificación de las cosas, siempre que este OH del carbono anomérico esté hacia abajo, estamos hablando de alfa azúcares. También lo otro que podría haber pasado es que al ciclar esto el OH hubiese quedado del otro lado, ¿sí? En ese caso lo que generaríamos sería el anómero beta, que solo tendrá como diferencia este OH hacia acá arriba, ¿sí? Acá les mostramos de nuevo un poquito más en detalle la ciclación, la formación de esta estructura y realmente cómo se ve la conformación. Entonces recordemos, esto es la estructura de Fischer de un azúcar, ¿sí? La estructura de Fischer de cadena cerrada, que simplemente es un intermedio para mostrar cómo es la ciclación, y posteriormente es esta proyección que muestra cómo es la estructura cíclica, que se conocen como proyecciones de Howard. Ese es el nombre que tienen este tipo de proyección, ¿sí? Y por último, la conformación real, dado que estos carbonos son tetraédricos, donde lo que se ve es un pequeño pliegue hacia arriba del oxígeno para formar una estructura de tipo sobre, ¿sí? Donde se ve claramente igual que tenemos los grupos por encima y por debajo, que eran los que estaban a derecha. Generalmente lo que está a la derecha en la estructura de Fischer, lo que pasa es, por regla, estar debajo en la estructura de Howard. Y lo que está a la izquierda pasa a estar arriba en la estructura de Howard. A modo de intento para mostrarles lo que se hace en el trabajo en el aula, intentaré presentarles cómo podemos ver esto con modelos, así que espero que medianamente esta explicación sirva. Fíjense que acá tengo la ribosa, voy a empezar mostrándoles desde el carbono 1, donde claramente ven que es una hibridación sp2, donde esto representa un carbonilo y es un aldehído. Seguirá con el carbono 2, donde pueden ver que está a derecha el OH. Sigo la proyección de Fischer, el carbono 3, a derecha, verán, ¿sí?, la configuración de nuestro carbono, ¿sí?, el OH a derecha. Fíjense que acá sigue el otro a derecha. Si les pongo en línea los tres del centro podrán ver que están todos a derecha, los oxidrilos, ¿lo ven? ¿Sí? Vamos a ponérselo así para que tengan un poquito de perspectiva y puedan ver cómo están los tres alineados perfectamente y ven los tres a derecha. Y después tienen el carbono 1 del carbonilo y el último carbono, que es el CH2OH, que está ahí hacia atrás, ¿ven? Así. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Al estar abajo escrito, en la línea, la molécula escrita así, ¿sí?, estar es todo completamente en línea escrito, ¿sí? Tengo que forzar demasiado para el modelito, pobrecito. Ahí lo ven, los tres a derecha, el de abajo, acá abajo de mi pulgar de la mano izquierda, y arriba el carbonilo acá. Entonces, ¿qué pasa? Si esto está así, ¿ven? Si yo veo de costado, claramente veré que está orientado hacia atrás un carbono, el CH2OH, a lo sumo este OH que está ahí. Pero si se forma un sistema de anillo de 5 miembros, ¿quién tenía que reaccionar? Pues, si tengo el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4,
el quinto miembro será este oxígeno. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para aproximar este oxígeno a ese carbonilo que tiene que atacar? Si él tiene que atacarlo, él tiene que atacar a ese centro, que está plano, ¿lo ven? Pues lo que puede hacer entonces la molécula es rotar este enlace. ¿Sí? Fíjense, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Si rota este enlace en la molécula, esperen, vamos a volver a ubicar para que no se me mueva. Si él rota este enlace, antes estaba así, si él hace esta rotación en torno al simple enlace que está aquí, ¿ven? Ahí lo estoy haciendo una libre rotación. Así estaba la molécula. Si él hace este giro, puede orientar este oxígeno hacia el carbonilo, ¿lo ven? De manera tal de quedar preparado para formar un anillo de 5 miembros. ¿Sí? ¿Lo ven? Si él realiza el ataque, entonces imaginen que el carbonilo esté de esta manera. ¿Lo ven? Va a estar así. ¿Todos lo ven? ¿Ven cómo es el ataque? Está así. Y él se aproxima de esa forma. Pues esto que está acá, entonces, el hacer la libre rotación de este enlace para llevar este grupo, que estaba todo a la derecha, vuelvo a mostrarlo, estaban los tres a la derecha. Yo quiero que él se oriente hacia el carbonilo. Entonces es una rotación, una simple rotación entre este enlace que está aquí. Rotación simple. Él gira y se aproxima y queda orientado en el plano de esa manera para hacer el ataque. Eso que hicimos ahí, esa rotación simple acá, es lo que intentamos hacer, lo que intentamos mostrar con, si me permiten, estos dos cambios que están aquí, ¿sí? La rotación simple en torno a este enlace que mostré recién era para llevar este OH lo más cercano a aquel carbonilo, pues eso, ¿sí?, se traduce en dos cambios en esto. ¿Para qué? Para llevarlo él allá atrás, que es la posición que ocupaba este carbono, pero para hacer eso no es simplemente pasar él acá y él acá, ¿sí? Son dos cambios en el centro para que asegurarnos que eso sucede, ¿sí? Si ustedes fíjense, el pasar el OH a este lugar, el CH2 acá y el hidrógeno acá. Entonces de esa manera están haciendo dos cambios, que es lo que les está solicitando, que es hacer una rotación simple, ¿sí?, un giro simple de este enlace que está aquí. Ese OH entonces hacia atrás, lo que está representando es ese OH que está acá, ahora, donde antes estaba un CH2, ¿sí? Y el hidrógeno pasa a ocupar la otra posición, ¿sí? Fíjense, entonces ahora, que él al quedar ahí lo que puede hacer es atacar al carbonilo. Si ataca el carbonilo, esto que tiene hibridación sp2, va a pasar a tener hibridación sp3. ¿Y qué va a hacer con ese oxidrilo? Pues va a pasar distintas cosas, va a orientarse según cómo esté ubicado, va a quedar desplazado para un lugar u otro. Si yo lo ataco así como está la molécula, se supone que el carbonilo se va a abrir para acá, para este lado como está, ¿sí? Voy a tratar de reemplazar ahora ese carbono por un carbono sp3, así que un poquito de paciencia con el cambio que voy a hacer. Este hidrógeno se irá, el oxígeno entonces atacará ese centro y se abrirá, y el carbonilo pasa a formar un OH, y ahora pasa a tener una hibridación sp3 de esta manera. Fíjense que se genera entonces un nuevo estereocentro. Este era el carbono 1, ¿lo ven? ¿Sí? Si ahora paro mi molécula de frente, este era el carbono 1, que está aquí. El carbono 2 y el carbono 3 siguen teniendo la configuración. Y el 4 y el 5 están aquí, donde el 4 y el 5 están aquí, donde el oxígeno que estaba unido al carbono 1, 2, 3, 4 va a formar el ciclo de furano. Entonces esto me queda de esta manera. ¿Qué pasa? Si yo miro, este es el oxígeno que estamos dibujando por detrás en la estructura. ¿Sí? Alejo un poco más la cámara, perdonen las cuestiones del momento. Ahí tienen el ciclo bien de 5 miembros. El oxígeno, si lo pongo así de frente, claramente queda atrás. ¿Ven? ¿Cómo hacemos el gráfico en la molécula en el papel? Hacemos así, tuve una línea por detrás con el oxígeno dibujado acá y unido por acá arriba, ¿sí? Paso de nuevo al papel, a la filmina. ¿Sí? Entonces ustedes están viendo aquí ese puente que está acá.
el OH, una vez que lo pasé para atrás, hace el ataque y se me genera un nuevo centro. ¿Ven? Esto que está dibujado acá al costado en realidad está perfectamente atrás cuando yo veo la molécula real. ¿Sí? ¿Lo ven? Quedó ahí atrás, así, aproximado. Y mantengo la proyección de Fischer. El carbono 1, que es este ahora, ven que está unido directamente al oxígeno que lo atacó, era el carbonilo, el OH derecha en este caso, el carbono 2 con el OH derecha, el carbono 3 con el OH derecha, ¿sí? El carbono 4 que tendrá el oxígeno unido en el puente y un grupo CH2OH que queda a izquierda, ¿sí? Pues bien, si yo a la molécula, ¿qué hago? Miren lo que está haciendo acá. De nuevo vuelvo a la filmina. Si tengo que todo esto está a derecha, lo que estoy haciendo es volcándola hacia la derecha que caiga, para pasar a tener, ¿sí?, mi proyección de Haworth, donde veo que todo lo que está a la derecha en Fischer pasa a estar abajo en la Haworth. Eso es porque el vuelco de la molécula en la estructura fue hecho así. Miren, ven que lo tengo así a la molécula de frente, como ustedes tienen la proyección de Fischer, pero quebrada porque estoy en una parte tridimensional. Pues lo que hago es, miren, volcarlo así. Ahí está apoyada y tendría que verla de esta manera, miren. Ahí ven el anillo de 5, pues lo están viendo de esta forma, a la proyección de Haworth. Intentaré agarrarla de alguna forma que mis manos molesten lo menos posible. ¿Sí? Y ahí tienen. Fíjense cómo queda. Donde ven el grupo CH2 acá, CH2OH acá arriba, y el nuevo OH que se generó en el carbono 1 acá. Lo que hice fue un vuelco de la molécula para la derecha. Todo lo que estaba a la derecha, ¿sí?, pasa a estar abajo. ¿Ven? Entonces todos los OHs quedan en este caso del mismo lado. ¿Qué pasa? Como esto era un carbono sp2 y el ataque podría haber sido con otra orientación, si el carbonilo hubiese estado orientado distinto, este OH hubiese quedado acá arriba. Por eso se generan los dos anómeros. Este H podría estar en la otra, en el otro lugar, ¿sí?, del mismo lado que queda el grupo voluminoso acá, CH2OH. ¿Ven? De esta manera, entonces tengo lo que sería el anómero beta. Este grupo está del mismo lado que este. ¿Sí? Espero que esto haya servido un poco para mostrar cómo es entonces esta transformación. También podría intentar mostrarles esa transformación en el papel, para tratar de que ustedes vean qué es lo que uno estrictamente hace a nivel de dibujo y cómo grafica estos cambios, ¿sí? Recuerden, yo tengo una proyección de Fischer de estas características, donde todo representa que está hacia adelante, ¿sí?, y esto ya sabemos que está hacia atrás. Siempre en cada carbono que me pare, esto estará hacia atrás y esto hacia adelante, ¿sí? Yo podría intentar graficar la molécula de perfil. Lo que voy a tratar de hacer es, sabiendo que esto está así hacia mí, ¿sí?, ¿lo ven? Voy a intentar perfilarla de esta manera a la molécula. Le voy a pegar un pequeño giro hacia la derecha, es como si tuviera mi mano y la ubique así. Entonces, en ese caso, pasaríamos a ver algo de esta forma. Carbono 1, vamos a numerarlo. 1, 2, 3, 4 y 5. Tendría el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces fíjense que trato de mantener eso que yo decía. Si yo estoy de frente lo veo todo en línea, pero si lo perfilo, esto está quebrado hacia atrás y tendré los grupos, estos que estaban hacia adelante hacia mí, aquel se perfilará un poquito para atrás, lo tendré que graficar de esta manera, y el oxidrilo estará por acá adelante, ¿sí? Lo mismo aquí, el oxidrilo está por delante y veré hacia atrás el hidrógeno. Y acá lo mismo, este oxidrilo estará aquí y el hidrógeno estará aquí. ¿Lo ven? Cada vez que yo me pare, si me paro acá, como está la virome mirando a ese carbono, veré que el OH está a la derecha, el hidrógeno a la izquierda hacia mí, de esta manera, ¿sí? Esto que intentaba hacerle yo hoy con este perfilamiento. Y saldrá la cadena carbonada para acá y para acá, quebrada, respetando, y siempre quebrada hacia atrás por cómo es la proyección de Fischer, ¿sí? Fíjense entonces que yo acá tendré el carbonilo en el carbono 1.
tendré mi carbono 2, mi carbono 3, mi carbono 4 y el carbono 5, que lo que tiene son grupos. De nuevo yo podría graficarlo como si fuera la proyección de Fisher, lo cual sería indistinto dado que tiene dos grupos iguales, ¿sí? Y no cambia mucho como los grafique, ¿sí? Pero el carbono 5, que es este que está acá, tendrá dos hidrógenos, ¿sí? Y un OH. Pero que no tiene quiralidad, es indistinto cómo los represente. ¿Cuál es el detalle? Si yo quiero ciclar la molécula, lo quiero ciclar a partir de él. Este es el grupo que nosotros tendremos en cuenta, ¿sí? Este OH que está acá, ¿sí? Es este que está acá, el del carbono 4. El del carbono 4 será el que gira. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Pues él en esta ubicación no sirve, está lejos. Lo que necesita es ubicarse como este grupo para estar cerca de esto, ¿sí? Esa es la idea. Yo por ahí lo dibujé más abierto para tener espacio, pero la idea es que entonces este lugar está más cerca de ese ataque que esto que está ya distante. Entonces lo que tiene que hacer esto es una rotación en torno a este simple enlace, ¿sí? Si yo giro así, lo que estaría diciendo es que este OH pasa a este lugar, este grupo pasa allá y el hidrógeno pasa acá adelante. De nuevo tendré el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 viéndolo de perfil. Acá tenemos una cuña llena, que es el oxidrilo y el hidrógeno hacia atrás. Lo mismo acá. Pero acá, ¿qué sucedió? Si yo hago el giro este, lo que diré es, bueno, miren, ahora, en tercio de vuelta, el OH pasó a estar acá. Si el OH pasó a estar acá, este grupo es el que pasó a estar allá. Y aquí, ¿sí? Pasó a estar el hidrógeno. La configuración relativa del sitio no cambió. Entonces, si quieren, pueden probar aplastando las estructuras y fijarse qué sucedió. Pero lo que ahora es seguro, que el grupo OH está hacia atrás, en el mismo plano que está todo este resto. Y lo que puedo hacer ahora es lanzar un ataque nucleofílico sobre ese centro del carbonilo que está allí. Que estrictamente como está ahí, está en el mismo plano, pero él se pondrá así o así. Ofrecerá una cara o la otra para el ataque. ¿Se comprende? Entonces esto me queda perfilado de esa manera. Cuando yo he realizado el ataque, de nuevo podré graficar esa estructura en perspectiva. ¿Sí? Donde acá estará el oxígeno, haciendo el puente. En este lugar, yo que tendré el carbonil, el OH hacia adelante, perdón, y el hidrógeno hacia atrás. Acá lo mismo, el OH hacia este lado y el hidrógeno hacia allá. Recuerden que yo lo había perfilado. El OH hacia acá y el hidrógeno, perdón, estoy en el carbono 4, ¿sí? Disculpen. Tenemos entonces el 1, el 2, el 3, el 4. El 4 fue el que rotó. En este lugar tenemos un hidrógeno y el grupo CH2OH hacia allá atrás. El oxígeno había quedado acá formando el ciclo y en el 1 se generará un OH nuevo, que según cómo esté orientado puede estar por encima o por debajo. En los gráficos que nosotros estamos viendo que hemos dejado hacia abajo haciendo uno de los anómeros y haciendo este tipo de estructura. Claramente ustedes pueden ver que esto está en el plano, que estas cosas están saliendo del papel y los hidrógenos estos que están aquí están metiéndose igual que el grupo, metiéndose. Quiere decir que si yo ahora esta molécula la vuelco así, ¿sí? Si la vuelco para este lado, haciéndola caer hacia el papel, lo que van a quedar son todos estos grupos hacia abajo y esos hidrógenos hacia arriba, como había mostrado en el modelo. Dejo el oxígeno hacia atrás, ¿sí? Lo que hice fue como pivotearlo. Él va a quedar en ese lugar y muevo estas dos puntas para acá. Estas dos puntas las muevo así para abajo como si se cayera de esta manera. A ver si puedo tener algún elemento para mostrarles. No encuentro a mano nada, pero estaría haciendo este vuelque. Si mi mano estaría así, lo que hago es volcarlo así. ¿Ven? El oxígeno queda acá como pivoteando en este lugar y hace esto la molécula. El carbono 2 y el carbono 3 están acá y pasan a hacer esto. Si el OH está así saliéndose adelante como el corrector, puede ver que se cae así por debajo. Entonces, ahora tengo esta estructura donde puedo hacer líneas y mostrar que esto está por debajo, ¿sí? El carbono 2 está acá,
estará el OH por debajo, también acá el OH por debajo y el grupo CH2OH por acá arriba, siendo este el carbono anomérico. Como este carbonilo puede tener esta orientación o la otra orientación, ¿cuál sería? Que el oxígeno esté así, ¿sí? Entonces al hacer el ataque el OH quedará para un lado contrario, en ese caso se generará el otro anómero, ¿sí? Esto es lo que estaba indicado. Yo podría haber tenido este en esta otra distribución. Al hacer el ataque me quedará orientado distinto y generaré el otro anómero. Espero que la explicación, al no ser presencial, les haya servido para entender entonces este tipo de formación de ciclos y cómo es que consideramos. Pero lo que es crítico es entender entonces que estos dos cambios se hacen para llevar el grupo OH hacia atrás en la estructura que pueda hacer el ataque, que estrictamente esto está por acá atrás y que esto no representa átomos de carbono, y que todo lo que está a la derecha en la estructura de Fischer termina en la parte de abajo en la estructura de Haworth. Y claramente que tenemos una conformación que es la estructura real de distribución en el espacio, que es la de sobre, aunque no altera mucho esta visión de ver grupos por encima o por debajo. ¿Qué pasa con las aldohexosas? Con las aldohexosas podemos ver cosas similares, ¿sí? Nada más que generalmente el OH que ataca es el de la serie D, como vimos recién, que en este caso va a estar ubicado en el carbono 5. Por lo tanto, el oxígeno será el sexto miembro, pero la forma de hacerlo será análoga a lo que vimos, ¿sí? Podemos tener la generación de una quiralidad en este nuevo carbono o la otra, por lo cual generaremos anómeros, que los anómeros son, recuerden, estas estructuras que solo difieren en la configuración relativa en torno al carbono, que era el carbonilo, el carbono 1 en el caso de las aldosas, ¿sí? Y ahora, como este anillo tiene 6 miembros y es análogo a lo que conocemos como pirano, decimos que la forma es piranosa y hablamos de gluco para decir cómo es la distribución de estos oxidrilos que están aquí antes de comenzar, ¿ven? ¿Sí? Serie D derecha, derecha, izquierda, derecha, como habíamos hablado. El ataca se va a perder como parte del anillo y este se generará nuevo. Y el generarse nuevo es si está del lado contrario del grupo CH2OH, ¿sí? Recuerden que él acá está hecho de esta forma, pero estrictamente tendría que estar hacia abajo. El CH2OH quedará acá. Si está del lado distinto será serie alfa, y si está del mismo lado será serie beta. Estrictamente el cambio que veremos es este, dos cambios para dejar el OH abajo como vimos, que era la rotación en torno a este enlace, hará el ataque y se generarán dos anómeros con anillos de 6 miembros, donde pasaría a tener la alfa de glucopiranosa, donde el término piranosa alude a este ciclo de pirano. Y de nuevo, si tengo proyecciones de Fischer, todo lo que está a la derecha en la proyección de Fischer estará abajo en la proyección de Haworth, ¿sí? Y si no, estará, digamos, todo lo que esté a la izquierda estará arriba en la proyección de Haworth. ¿Cuál es el detalle? Que como ahora estamos en presencia de un análogo, un ciclo hexano, no lo es, pero es un anillo de 6 miembros, estos pueden adoptar la forma de silla, como ustedes conocen, y entonces distribuir los elementos en posiciones axiales o ecuatoriales, tomando esto, adoptando la estructura más estable dependiendo del tipo de azúcar que ustedes tengan. En este caso podrán ver la alfa de glucopiranoso en su conformación, donde tiene casi todos sus grupos voluminosos en la ecuatorial, excepto el OH del carbono anomérico que queda en posición axial. Esta será la estructura de las conformaciones más estables, dado, ¿sí?, que posee la mayor cantidad de grupos en la ecuatorial, excepto este.